Buenas, amadas hermanas y amigas. Vamos a comenzar un nuevo tema dentro del estudio de Libertad en Cristo, que sin lugar a dudas a todas en algún momento hemos sentido ese trato, y es el alfarero y el barro. Voy a leer la introducción que tiene Beth Moore porque me pareció bien interesante lo que ella dice. Advertencia. No creo que esta semana sea su favorita, pero le garantizo que será una de las más importantes de nuestra aventura. Vamos a estudiar algo tan crucial para la libertad que me siento tentada a utilizar un superlativo y decir que es la clave. Esta semana te animo a que memorices Isaías 46:9. La semana pasada había un versículo muy extenso que fue el que estudiamos, pero este es breve. Podemos condensarlo en las mínimas palabras. Él es Dios. Continúe avanzando el estudio porque estamos a punto de sumergirnos en lo que más necesitamos para ser libres. Y el primer tema es todo al revés. Interesantísimo. Voy a leer el versículo que ella cita, que es Isaías 29:16, y dice así: vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Y lo voy a leer en la versión de Dios habla hoy porque me pareció interesante buscar otras versiones. Dice: ¿qué modo de pervertir las cosas? Como si el barro fuera igual a aquel que lo trabaja. Un objeto no va a decir al que lo hizo, ¿tú me hiciste? Ni una pieza de barro al que la fabrica, no sabes lo que estás haciendo. Ay, hoy comenzamos una semana vital en nuestro estudio. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora depende de cómo respondamos al tema de esta semana. Creo que ambos deseamos ser libres para conocer a Dios y creerle, glorificarlo, hallar satisfacción en Él, experimentar su paz y disfrutar de su presencia. Temas que vimos atrás en capítulos al principio. ¿Cómo se convierte la libertad en Cristo en una realidad de vida? En una palabra: obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Vamos a leer Santiago 1:22-25 y nos pide la autora que describa la relación entre la palabra de Dios y la libertad. Vámonos a Santiago. Santiago 1. Santiago 1:22-25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿cuál es la relación entre la palabra de Dios y la libertad? La palabra de Dios es la ley perfecta que da libertad. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Dios desea cambiarnos
de adentro para afuera, renovando nuestras mentes, matando nuestras tendencias autodestructivas y enseñándonos a formar nuevos hábitos. Solo quienes aprenden a caminar de nuevo, esta vez junto al libertador, obtienen estos resultados. El libro de Isaías habla del doble tema de la cautividad y la libertad más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Dios no dejó a su pueblo preguntándose por qué habían caído en la cautividad. La locura que los llevó a esta situación resuena en gran parte de los primeros 40 capítulos de Isaías. En Isaías 29:16, Dios compara el problema de su pueblo con una vasija de barro que se ha arruinado en la rueda del alfarero. ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacerles entender? Volvamos a leer. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que lo ha formado, no entendió? Él nos quiere decir, yo soy Dios creador y tú eres la criatura. No es coincidencia que Isaías también tenga más que decir sobre la autoridad, el gobierno y el carácter único de Dios que prácticamente en cualquier otro libro. Por favor, dice la autora, permita que Dios grabe esta verdad en su corazón. La libertad y la autoridad siempre van de la mano. Durante el ministerio del profeta Isaías, el pueblo de Dios estaba a punto de caer en la cautividad porque tenían un serio problema de autoridad. Básicamente, Dios estaba diciendo, ustedes entendieron todo al revés. Digamos las cosas como son. Yo Dios, tú humano. Yo creador, tú criatura. Yo alfarero, tú barro. Tú obedeces no por mi bien, sino por el tuyo. Según todas las apariencias, mi adorable hija menor vino al mundo a tomar el mando. Ya cuando tenía solo 2 años, prefería entrar a un lugar delante de los demás para que pareciera que había llegado sola. Nació con un gran sentido de autoridad y parecía asumir que ella, que su padre y yo estábamos los tres al mismo nivel. Gastamos mucha energía haciéndole notar nuestra autoridad sobre ella, los castigos por su rebelión y cuánto más seguro era obedecer. En este tiempo estamos levantando una maravillosa cosecha. Melissa es una adolescente extraordinaria, pero sí, dice la autora, pero si yo hubiera recibido una moneda por cada vez que dije yo madre, tu hija, ella heredaría una fortuna. En el libro de Isaías, Dios subraya perfectamente los mismos 3 principios. Él tiene derecho a gobernar. La rebelión tiene un precio muy alto. Él bendice y da seguridad al que obedece. Vamos a leer una porción larga de la palabra y la autora nos invita a que lo resumamos en una sola frase. Entonces es Isaías 30 del 8 al 21. Isaías 30. Del 8 al 21. Dice así la palabra. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, designos cosas halagüeñas, profetiza mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel.
Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego al hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre cordeles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mastil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿De qué se trata esta lectura? En una frase: un pueblo rebelde versus la piedad y misericordia de Dios. Muy directo todo el capítulo. Pensemos en nuestra propia naturaleza, la tuya y la mía. Sin el Espíritu Santo controlando nuestra vida, eso somos, lo que nos describe aquí Isaías: hijos rebeldes. ¿Cómo se engañaron a sí mismos los hijos de Israel al rebelarse? Pues ellos se engañaron pensando que podían tener una forma de salir adelante, creyendo en los que dice, sino que dijiste: no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mastil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Entonces, dice aquí la autora, la palabra rebelde significa lo que posiblemente usted ya sabe. Palabras como desafiante y desobediente son buenos sinónimos. La definición hebrea también utiliza como sinónimo el término refractario. Me pareció muy raro, pero sigamos. Yo busqué el significado de refractario en el diccionario y lo que encontré me hizo sonreír. Decía testarudo, es decir, obstinado. Eso me pega de cerca. Obstinado, que se resiste a la autoridad. Si ahorita pasaran una película, sí, que pudieran ver nuestra vida, la tuya y la mía, la semana pasada, antepasada, hace un mes, hace un año, en cualquier momento, esto nos caracteriza, nos caracteriza. Somos obstinados que resistimos a la autoridad. Resistimos a toda clase de autoridad, desde Dios, gobierno,
con el esposo, con la iglesia. No nos gusta la autoridad, esa no nos gusta. Dice la autora, enfrentémoslo. Si Dios no interviene en nuestras vidas, todas tendemos a ser muy testarudas. Nos agrada ser nuestras propias jefes. Uno de los principales objetivos de esta semana es probar que gobernarnos a nosotras mismas nos lleva a la esclavitud. El vívido retrato del rebelde de Isaías 30, 8-21 nos ayuda a reconocer la rebelión como que nos pasa a nosotros permanentemente. Cada una de las siguientes frases caracteriza la rebelión. La primera, no actúa como hijo de Dios. 2, no está dispuesto a escuchar la instrucción de Dios. 3, prefiere oír ilusiones agradables en lugar de la verdad. Y 4, confía en la opresión. Vamos a ver cada una de ellas. Un hijo de Dios rebelde no actúa como hijo de Dios. Isaías 39 dice así: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos que no quisieron oír la ley de Jehová. Entonces, en la primera frase, un hijo de Dios rebelde no actúa como un hijo de Dios. La palabra original de falsos significa que no actúan como hijos, que dan falsa impresión de quienes son. Si usted está en una relación de pacto con Dios, pero no actúa como un hijo suyo, está viviendo una mentira. Perdón. Nos ponen un ejercicio que dice, piensa en las últimas 2 semanas e intente recordar alguna ocasión en la que dio la impresión de ser quien es, mostrando que pertenece a Dios. Eh, tuve la oportunidad de hablar con una joven para animarla, una joven no creyente, para animarla a que enderezara su vida y buscara a Dios. En ese momento estaba actuando como lo que yo soy, ¿sí? Una creyente que desea que otros se salven. No sé qué tanto hizo Dios, pero ruego a Dios que sea la oportunidad para que se abra un camino de conversación con esta joven y que el Señor permita que ella eh, reconozca que necesita de Cristo y que es la única forma de organizar su vida, pase lo que pase con ella. Pero luego dice que reflexione en una ocasión en que haya dado una impresión falsa, actuando como si no perteneciera a Dios. Me llamó una amiga de hace bastantes años, de aquí, de una colombiana de la iglesia donde estábamos antes, y ella dijo algo específicamente, una doctrina que ella cree, la cual yo no, y me enojé. Ya en ese momento no la pude oír tranquilamente. Ella al final se despidió de mí como pidiéndome perdón y después, ay, me sentí tan mal con ella, me sentí muy mal de no haberla soportado en ese momento, orado por ella independientemente de lo que ella diga. Eso es lo que ella cree. Y pues para mostrar mi cristianismo, debería respetar eso y en otra ocasión hablar de ese tema. Entonces, siempre en nuestra boca. Ese es uno de nuestros pecados. Hablar rápidamente.
Un hijo de Dios rebelde no está dispuesto a escuchar la instrucción de Dios. La palabra hebrea escuchar es prestar atención absoluta a lo que está oyendo. La pregunta que hace Beth Moore es, ¿le pasa a usted lo mismo que a mí? ¿Le resulta difícil prestar absoluta atención a alguien? Pero Isaías 39 no está hablando de una persona que ocasionalmente no preste atención al oír. Las personas rebeldes no desean escuchar. Eso es rebelión. Lo trágico es que Dios nunca nos diría nada que pudiera hacernos caer derrotados. En lo que a nosotros concierne, Él solo tiene una cosa en mente, que vivamos como vencedores que somos. Bueno, pues cuántas veces no hemos querido escuchar la instrucción de Dios y entonces hacemos todo lo contrario de lo que Él nos dice y problema en el que estamos. Entonces, gracias a Dios tenemos como cristianos, como creyentes, tenemos la bendición de poder ir a Cristo y rogarle su perdón y nosotros enderezar el camino para seguir la instrucción de Dios. Pero tal como hablaba de la persona que no es creyente, la joven con la que estuve hablando, para ellos es difícil que uno les diga que están pecando, que están mal. Y me acuerdo cuando uno toma la actitud de, cuando tan pronto Dios lo empieza a enfrentar con el pecado, uno, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Y en ocasiones así somos también siendo creyentes. En Éxodo 23, 20, 22 y Salmos 81, 10, 14, ¿cuál es la relación entre escuchar a Dios y vencer el enemigo en la guerra? Entonces leamos Éxodo 23. Éxodo 23. Ya casi llego. Están pegadas las hojas porque casi no leo Éxodo en esta Biblia. Éxodo 23, 20, 22. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyereis su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Similar texto es el de Salmos 81, 10, 14, que te invito a que lo mires. Entonces, la relación de escuchar a Dios es que Él vence los enemigos. Aquí están hablando de la guerra, pero nosotros mantenemos una guerra espiritual diaria, frecuentemente. No nos podemos descuidar un segundito porque ya tenemos al enemigo, nuestro enemigo Satanás, nuestro enemigo el mundo y nuestro enemigo yo misma. Entonces, si nosotros escuchamos a Dios y como decíamos en el primero, le obedecemos, seguro que nos va a ir mejor y seguro que podemos derrotar esos enemigos que se nos presentan a diario. Una de las siguientes palabras refleja el significado hebreo que traduce como la palabra halagüeñas. Halagüeñas. Eso está aquí. Esa es la tercera forma en que uno puede ver si uno es un hijo rebelde. Un hijo de Dios rebelde prefiere oír ilusiones agradables en lugar de la verdad. Y eso está en Isaías. Volvamos a nuestro capítulo de hoy de esta lección. Isaías 30, 10 y 11. Dice así. Que dicen a los videntes, no veáis,
y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, designos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Y dice ella, uno de los privilegios más grandes que tenemos en este país es la libertad de hablar. El número de predicadores, oradores y maestros solo en Houston, donde ella vive, que caen dentro de la categoría de cristianos, es incontable. Pero con tantas opciones también viene el riesgo de elegir a los maestros basándonos en lo que deseamos oír. Queremos mensajes que nos hagan sentir bien. Cuando vivimos en rebeldía, lo último que deseamos es enfrentarnos con el Santo de Israel. Observe lo que el pueblo le pide a Dios en el versículo 10. Decirnos cosas halagüeñas. Y entonces ella dice, ¿qué es halagüeño? Entonces son palabras halagadoras. ¿A quién no le agrada que lo halaguen en lugar de que lo regañen? Sí, disfrutar de los halagos es como ponernos una soga al cuello. Buscar los halagos es directamente colgarnos. Satanás podría haber escrito un libro titulado Los halagos pueden hacerlos llegar muy lejos, al infierno. Dios no escribió su palabra para halagar. Pablo escribió que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, que tampoco nos gusta, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué le encargó Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4, 1 al 2? Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero nosotros queremos que nos den palmaditas y nos digan, esta semana te va a ir muy bien, tú estás muy bien, así estás perfecta, estás lindísima, no te preocupes por nada, eso no es sino que ores y ya todito se te resuelve, eso no te preocupes. Si preferimos marcadamente a algunos maestros y predicadores por sobre otros, será sabio que nos preguntemos por qué. Si nos basamos en cualquier otra cosa que no sea una enseñanza bíblica equilibrada, quizá estemos rebelándonos aunque ocupemos un banco de la iglesia todos los domingos. Asegurémonos de no estar buscando gente que nos dé la palmadita en la espalda y nos esconda la verdad. Y el cuarto y el último es un hijo de Dios es rebelde cuando confía en la opresión. Esto seguramente les parece como raro, sorprendente. No solo los hijos de Dios podemos ser oprimidos, sino que podemos llegar a confiar en la opresión. La expresión habéis confiado en el versículo 12. Versículo 12 dice así. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado, etc. Ese es específicamente a lo que ella se está refiriendo. En hebreo significa apegarse, confiar, sentirse seguro. La palabra que se traduce como opresión indica una forma de opresión por medio del fraude o la extorsión, algo como que se consigue con engaño. Las personas que se alejan de la verdad sin advertirlo se apegan a mentiras que defraudan. Dios nos creó para que estemos apegados a Él. Por lo tanto, nos hizo con una necesidad muy real de vincularnos. Mientras tanto, Satanás sabe que no puede engañarnos para que nos desvinculemos de Dios y de su palabra y seamos independientes. En realidad, no existe un ser humano completamente independiente. Fuimos creados para vincularnos y depender de manera que podamos ir hacia Dios y en Él encontrar seguridad. Ojalá no nos equivoquemos de camino. Para engañarnos, Satanás nos ofrece alternativas a las cuales podemos apegarnos que simulan satisfacer nuestras necesidades interiores. Cualquier cosa a la que nos apeguemos que no sea Dios es un fraude. Comprenda
que apegarse en este contexto no se refiere a una relación sana con personas o cosas. La palabra clave es confiar. Apegarnos a un vínculo equivocado es llegar a depender de algo que no es Dios. Qué reflexión tan increíble sobre el alfarero y el barro. Qué modo de pervertir las cosas, como si el barro fuera igual a aquel que lo trabaja. Un objeto no va a decir al que lo hizo, tú me hiciste, ni una pieza de barro al que lo fabrica, no sabes lo que estás haciendo. Dios es Dios y nosotros somos sus criaturas. No seamos rebeldes. Un hijo rebelde no actúa como un hijo de Dios. Una hija de Dios rebelde, una hija de Dios rebelde no está dispuesta a escuchar la instrucción de Dios. Una hija de Dios rebelde prefiere oír ilusiones agradables en lugar de la verdad. Y una hija rebelde confía en la opresión. Ojo, tengamos cuidado porque quizás estemos resbalando a pesar de que estemos asistiendo a la iglesia, no vamos por buen camino. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre mío, qué terrible que es lo de la rebeldía, Señor, y todos, en todas las edades de nuestra vida, no queremos aceptar la autoridad. Somos rebeldes por naturaleza, Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a que podamos ser hijas obedientes, a ser hijas que podamos glorificar tu nombre con nuestras vidas. Guíanos y ayúdanos, paso a paso, Señor. Gracias, Señor, porque tienes misericordia y compasión de nosotras. Gracias por habernos liberado de nuestra vida antigua. Ahora, Señor, ayúdanos en nuestro caminar diario, para que, mi Señor, podamos ser cada día más parecidas a Cristo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.